Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué gusto poder saludarlo a usted. Es muy bueno tenerlo aquí en nuestro canal de YouTube para poder seguir estudiando con usted la lección de escuela sabática. Estamos en la lección de número 10 y está cada vez más interesante. El tema de esta semana es de qué modo vivir el Evangelio. Antes de entrarnos al tema, le voy a invitar a que se suscriba al canal, que active el cinito de notificaciones. Si es tan amable y marcar que le gustó el video, eso nos ayuda mucho en la divulgación de los materiales que hacemos por aquí. ¿Está bien? Todos los domingos, a los que me acompañan en redes sociales, yo contesto preguntas en Instagram. Si gusta y tiene Instagram, por favor conectes con servidores. Siempre muy bueno poder recibir los mensajes, las informaciones de ustedes. Y una de las preguntas que más recibo por allá es, pastor, ¿cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo vivir el evangelio? ¿Cómo debo vivir de manera correcta el cristianismo o la religión? Bueno, la lección de esta semana se va a dedicar a estudiar y a explicar eso. ¿Qué le parece si leemos primero el verso para memorizar de esta semana? Acompañe por favor la lectura en pantalla. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 a 10. Una de las cosas más importantes que necesitamos aprender a hacer es cómo vivir la religión. Tristemente, la religión se ha tornado irrelevante en la sociedad. Cuando se habla de iglesia, muchas veces la conexión que se hace con la palabra iglesia o con la palabra religión es fanatismo, es juzgar, es condenar. La religión no se dio para eso. Cuando Cristo estableció la religión en la tierra, Él la estableció para que fuera una bendición. Si yo quiero saber cómo vivir la religión, yo necesito entender algunos conceptos que son básicos. Hoy día y de manera especial esta semana vamos a estar estudiando esos conceptos. Y querido, es muy importante que usted entienda una cosa. Religión no es algo que yo vivo adentro de la iglesia. Religión no es algo que yo vivo sentado en las bancas de la iglesia. Religión no es algo que yo vivo porque yo me bauticé en una iglesia. La religión sale de las paredes de la iglesia, sale de adentro del templo, sale de adentro del edificio y se realiza y se cumple fuera, lejos. Y esta semana vamos a entender cómo podemos hacer eso. Vamos a avanzar porque hay que estudiar la lección del día domingo y la lección del día domingo está basada en el texto bíblico más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Yo sé que usted ni necesita eso en pantalla, pero pues como es nuestra costumbre aquí, ahí va en pantalla para que usted pueda acompañar la lectura de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Una de las primeras cosas que necesito entender para poder vivir el Evangelio es sobre el amor de Dios. Juan 3:16, hay un estudio de la Biblia, estaba leyendo un crítico, un estudioso de la Biblia que decía así, si toda la Biblia desapareciera y quedara solamente Juan 3:16, sería suficiente para entender del amor de Dios. Ahora, eso es vital para entendernos cómo vivir la religión. Primera cosa, tienes que entender el amor de Dios. Quizás no sea entender el amor de Dios, porque entender la grandiosidad del amor de Dios es imposible para nuestra mente limitada, pero entendemos algunos conceptos del amor de Dios y uno de ellos es que Dios amó al mundo. Dios ama a todo mundo. Dios no hace excepción de persona. Y cuando hablamos de eso, comúnmente nos referimos a otras personas. Pero ¿qué tal si hoy día hablamos, Dios ama a todo mundo? ¿Qué tal si hoy día nos referimos a nosotros mismos? ¿Sabes por qué? Porque tristemente yo he encontrado tanta gente que se siente tan mal, tan triste, tan amargurada, porque se sienten indignos del amor de Dios. Yo me acuerdo de personas que me dijeron, pastor, yo hice tanta cosa mala, yo me he portado tan mal, yo he hecho tanta cosa horrible, pastor.
¿Cómo es posible que Dios me ame? Querido, yo no entiendo cómo Dios nos ama. Yo no entiendo cómo Dios me ama a mí, Rubén. Pero yo sé una cosa, Dios me ama. Y Dios ama a todas las personas. Dios ama a las personas que yo pienso que merecen y Dios ama a las personas que yo pienso que no merecen. Dios ama a todo ser humano. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que el amor de Dios es por todos nosotros, yo entiendo, comienzo a entender cómo vivir la religión. La religión se vive basada en el concepto de que el amor de Dios es para todo mundo. Así que es mi deber, por ser impactado por ese amor, llevar ese amor a las demás personas, hacer con que más gente conozca del amor de Dios, hacer con que más gente pueda ser impactada por el amor de Dios. Querido, por veces, y aquí está un problema de la religión, por veces la religión, alguna religión, algún mal estudio de la religión nos lleva a encerrarnos adentro de nuestra cascarita de santidad. La religión se cumple cuando yo, de lo alto de mi santidad, y lo hago entre comillas porque esa santidad que queremos creer que existe no existe. Somos todos pecadores. Pero por veces nos alienamos tanto de la realidad dentro de nuestra cáscara de santidad que nos olvidamos que hay gente muriéndose sin nunca haber probado un poquito del amor de Dios. Y ese amor de Dios se manifiesta a través de nosotros que primeramente fuimos impactados por ese amor. Juan 3:16 se dedica a enseñarnos. Dios ama a todo mundo. Y querido, Dios lo ama a usted. Dios lo ama a usted de manera muy especial. Usted jamás podrá entender cómo es que Dios lo ama a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted, en vez de mirar al amor de Dios, usted se mira a usted mismo. Usted mira las fallas que cometió, a los errores que cometió. Pare de mirar a eso. Enfóquese en el Señor Jesucristo. Enfóquese en Dios. Va a ver, Dios tiene planes de bendición para usted. Dios tiene tanta cosa linda para su vida. La lección del día lunes habla sobre compasión y arrepentimiento. Son dos cosas que caminan muy juntas. La lección del día lunes habla sobre cómo Cristo sentía compasión por las personas. Y la compasión de Cristo era por las personas por ver el sufrimiento de ellas. Un ejemplo de ellas es Juan, el capítulo 11, el verso 35. Y mira, permítame hacer un ajuste aquí. En la lección del lunes hay un error gráfico, ¿está bien? ¿Qué error es ese, pastor? En la pregunta habla de Mateo 9:36 y aquí dice Mateo 4:14. Y uno por veces va a buscar Mateo 4:14, se va a dar cuenta de que no tiene nada que ver ese texto. Es porque no es 4:14, es Mateo 14:14. ¿Está bien? Y ahí sí usted va a entender qué es lo que el autor de la lección quiso decir. Pero yo voy a usar solamente Juan 11:35 que dice así, Jesús lloró. Ni lo puse en pantalla porque es tan cortito. Jesús lloró. ¿Por qué lloró el Señor Jesucristo? Él llega, y la historia de ese texto es interesante, es la muerte de Lázaro. Él llega y está todo el mundo llorando. Ahora, Cristo sabía lo que iba a hacer. Él iba a resucitar a Lázaro. Si él lo iba a hacer, ¿por qué lloró? Y queridos, creemos que Cristo lloró por ver todo el dolor y el sufrimiento que la muerte llevaría a la humanidad. Cuando yo soy impactado por el amor de Dios, como vimos en la lección de domingo, yo siento compasión por los hijos de Dios, por los miembros de la familia humana. Yo siento compasión por el dolor de las personas. Ah, pastor, Dios no pudiera hacer algo para acabar con ese dolor. Lógicamente que sí, y lo va a hacer. Ahora, ya te preguntaste por qué existe tanto dolor. Y la respuesta es por el pecado. Lo que nosotros pecadores no nos damos cuenta es que nuestro pecado no solamente nos separa de Dios, no es solamente una ofensa para con Dios, nuestro pecado lastima a las personas alrededor nuestro. Y ese es el problema con el pecado. El pecado no es solamente atacar a Dios, no es solamente ofender a Dios, no es solamente que me estoy lastimando a mí. Un drogadicto, por ejemplo,
es un hijo de Dios y Dios lo ama. Dios quiere salvarlo. Dios quiere ver lo mejor para él. Pero cuando el drogadicto está enterrado hasta el cuello en la drogadicción, no está ofendiendo a Dios nomás, no se está lastimando a él mismo. Yo encuentro gente que dice así, pastor, es mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Mientras yo me esté lastimando solamente a mí, ¿qué la gente tiene que ver? El problema es que no me lastimo solamente a mí, yo lastimo a las personas que están a mi alrededor. Un drogadicto que está en la drogadicción sufriendo, él no se está lastimando a él, está lastimando a sus padres, a sus hermanos, a sus queridos, a toda la gente que se preocupa y lo ama. Así, por ejemplo, el adulterio. El adulterio no son dos personas nomás. El adulterio lastima a todo mundo, lastima a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos. ¿Te das cuenta? El pecado es la razón del sufrimiento del ser humano. Es el pecado que trae dolor. Cuando yo soy impactado por el amor de Dios, yo tengo que seguir por dos caminos y ahí es la vida, cómo se vive la religión. Primero impactado por el amor de Dios, ahora a sentir compasión de las personas y además de eso, arrepentirme de mi pecado e intentar vivir una vida correcta. Y aquí está otro de los problemas de la religión. Mucha gente adentro de la religión, adentro de su cascarita de santidad, me va a ver hacer mucho, entre comillas, esta lección, dentro de su cascarita de santidad, cuando ven el pecado, no se dan cuenta de que ellos son pecadores. Ellos jamás ven, el religioso fanático jamás ve el pecado de su propia vida, solamente ve el pecado de su hermano. Y lo único que hace es golpear, atacar, lastimar. Eso es todo lo que él hace. Querido, el amor de Dios me impacta para que yo me arrepienta de hacer cosas malas y de esa manera disminuya un poquito del sufrimiento de las personas que están a mi alrededor. La lección de martes da seguimiento a esa jornada que estamos haciendo. Primero yo entiendo el amor de Dios. El amor de Dios me impacta. Yo transmito ese amor a las personas. Por el impacto del amor de Dios en mi vida, yo siento compasión por las personas. Por el impacto del amor de Dios en mi vida, yo me arrepiento de mis pecados. Y el otro punto de la religión es entender ahora la gracia. Aunque yo me arrepienta por mis pecados, no hay nada que yo pueda hacer para librarme de mis pecados y por consecuencia de la condenación que los pecados me traen. Y es ahí que entra la gracia. La gracia es justamente Dios haciendo lo que yo jamás podré hacer. Nosotros somos salvos por gracia, como una demostración de que solamente hay vida por el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leer el versículo para memorizar de esta semana. Acompañe por favor la lectura en pantalla. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 a 10. Gracia es un regalo que yo no merezco. Gracia es una bendición que yo no tengo derecho de recibir. Gracia es algo que yo recibo sin merecerlo. Más, gracia es algo que yo recibo aunque yo sea malo. La gracia es la única manera de encontrar salvación. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. No hay nada que yo pueda hacer para conseguir por mis propias obras la salvación. Pastor, no hablamos todo este trimestre de buenas obras. Y aquí está el concepto que mucha gente no logra entender. Aunque no hay nada que yo pueda hacer para mi salvación, hay algo que yo pueda hacer como respuesta a esa salvación. Y ese es el concepto tan delicado entre fe y obras, entre gracia y buenas obras. La salvación, no hay nada que yo pueda hacer, pero cuando yo soy impactado por la gracia de Cristo, yo deseo contestar, responder
a esa gracia, a ese regalo, a esa bendición, haciendo cosas buenas. Por eso el texto dice, nosotros somos salvos para buenas obras. El resultado de la salvación no es ir a encerrarme dentro de la iglesia, como que me desespero un poquito. No es estar sentado en las bancas de la iglesia, no es ver qué ropa usa mi vecino. El resultado de ser salvo por la gracia no es saber qué dejo de tomar, qué dejo de comer, qué dejo de ver, qué dejo de hacer. Querido, esa es la vida más mediocre que puede existir. Esa es la vida más hipócrita que puede existir. Una persona impactada por la gracia maravillosa de Cristo no puede quedarse sentada en las bancas de la iglesia. Una persona impactada por la gracia de Cristo no puede quedarse sentado, encerrado adentro de doctrinas y conceptos y profecías, adentro de un edificio sin salir. Si toda la religión que yo vivo es sentarme en la iglesia, es una cosa sin sentido, es una vida mediocre, es una vida hipócrita. La gracia me lleva a vivir una vida de bendición haciendo cosas buenas, no para mí mismo y adentro de mi iglesia, y sí para personas que como yo no merecen nada. La gracia me motiva a hacer cosas buenas. La gracia me lleva a ayudar y a impactar las personas con el amor de Dios que un día me impactó. Así se vive la religión. Esa es la belleza de la fe. Querido, si tu vida es religiosa, es solamente ir a la iglesia, al domingo, al sábado, al martes, al jueves, el día que sea. Tu vida religiosa es sin sentido. Tu vida religiosa es vacía. Pero cuando dediques tu vida religiosa a servir y a ayudar a tu prójimo, verás la increíble bendición que hay. Pero pastor, y aquí encontramos la pregunta que se hizo a Cristo un día. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mira, la lección de miércoles contesta esa pregunta usando textos bíblicos. Vamos a leer esos 3 de los 4 textos bíblicos que la lección de miércoles nos pide que leamos. Por favor, acompañe la lectura de estos textos en pantalla. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías capítulo 2, verso 10. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, el verso 28. ¿A quién debo ayudar? Pues a todo mundo. ¿Quién es mi prójimo? Todo mundo. Me guste o no me guste. Quiera bien o no quiera bien. Estos días estaba dialogando con un grupo de amigos sobre problemas comportamentales. Esta persona es de así, esta persona es de otra manera. Mientras hablábamos, yo pensaba, ¿y si esas personas con las cuales yo estoy en desacuerdo con su actitud y su manera de vivir, sus conceptos y sus ideologías, estaría yo dispuesto a servir a esta persona? La respuesta es no, yo no entendí la religión. Mi deber es ayudar y apoyar a todos aquellos que necesiten ayuda sin preocuparme si esas personas un día vendrán o no vendrán a mi iglesia. Yo por veces escucho gente diciendo así, no, tenemos que ayudar porque así quizá vengan a la iglesia. Yo no ayudo para que vengan a la iglesia. Yo ayudo porque es mi misión ayudar. Es mi deber ayudar, cuidar, servir. Si mi manera de ser impacta la vida de esas personas y ellas quieren seguir el evangelio que yo vivo, pues excelente. Y si no, pues es decisión de ellas. La lección va terminando hablando sobre el evangelio eterno.
¿Qué le parece si leemos lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versos 6 y 7? Acompañe conmigo en pantalla, por favor. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, los versos 6 y 7. En este texto se reúnen tres elementos vitales en la vida de la religión. Y queridos, aquí comenzamos a cerrar. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted entienda que la religión es algo que impacta en todos los niveles la vida de una persona. Aquí en este texto del Evangelio Eterno habla primero sobre juicio. ¿Por qué sobre juicio? Porque el juicio es el clamor de las personas que viven injusticiadas. Vivimos personas que sufren por la injusticia de la vida, la injusticia del mundo, y en los últimos días el Señor vendrá a establecer, a renovar su juicio. Y también habla sobre adoración. ¿Por qué adoración, pastor? Porque la Biblia, Isaías capítulo 58, de manera especial, habla que la mejor manera de alabar a Dios, ¿cuál es? Sirviendo a las personas que necesitan ayuda, sirviendo a aquellos pequeñitos. En Mateo capítulo 7, Cristo habla de eso. Si ustedes hacen por mis pequeñitos, lo hacen por mí. Me ayudan, me sirven al servir a los que necesitan. Por fin, habla sobre la creación. ¿Por qué? Porque habla del mundo entero, de la familia de Dios, de la cual todos somos miembros. Contestando la pregunta que hicimos al comienzo, ¿cómo vivo el Evangelio? ¿Cómo puedo vivir la religión? Yo vivo la religión, primero, permitiendo que el amor de Dios me impacte. Y segundo, llevando ese amor a todas las personas. Usando ese amor para hacer de mi vida la mejor que ella puede hacer. Y usando de ese amor para impactar personas que están en gran necesidad. Querido, una vez más te voy a decir esto. Vive tu religión, no adentro de tu iglesia. No estoy diciendo que no es importante ir a la iglesia, o que no sea bueno, que la iglesia no haga un buen papel. Yo no estoy en contra de una iglesia y ni atacando las iglesias. Pero me preocupa un poquito que nosotros pensemos que la religión se vive encerrado adentro de cuatro paredes. Hoy día mi desafío para ti es que tú decidas vivir tu religión yendo a la iglesia. Sí, tiene su lugar, pero entendiendo que tu vecino que está hambriento necesita que tú le extiendas la mano. Que la persona que está solita necesita que tú le extiendas la mano. Que al niño hambriento, él necesita tu ayuda. Que nosotros somos una extensión del amor de Dios aquí en la tierra y es nuestro deber atender y llevar eso, ese amor a las personas. De esa manera, seguramente estarás viviendo la religión del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga esta semana y que Dios te dé la sabiduría, que puedes encontrar en Cristo sabiduría para ver dónde puedes ayudar, cómo puedes ayudar y a quién puedes servir. Nos vemos la próxima semana.